yo los voy a saludar porque me han contratado para esto. Eh, Ahí termina mi participación. Yo estudié el libreto que me tocaba, que era decir, les doy la bienvenida en nombre de la Facultad Bíblica a este hermoso curso de liderazgo, principio del liderazgo, donde vamos a estudiar el liderazgo de Jesucristo. Y como yo he leído el material, que no ha sido de mi autoría, obviamente, Oscar Mirgoni, ahí te debo confesar de que el material no ha sido de mi autoría, sino que esa sugerencia que vos nos hiciste ahí en Avenida Colón y Sagrada Familia, en el estacionamiento de la playa, ¿cómo es? De la estación de servicio, que querían un curso sobre liderazgo. Bueno, lo tomamos, pero yo no lo hice, lo estuvo trabajando desde ese entonces Ada para llegar a este momento con este curso, y les aclaro, todo ha sido sugerencia de Oscar Mirgoni. Así que gracias por haber mantenido entretenida a mi esposa durante todo este tiempo. Eh, Adelgacé yo en este tiempo porque no se dedicó a las tareas de cocina, sino que tuvo con el curso de liderazgo. Este curso se transmite en vivo por todos lados. Ada quiere tenerlos presentes ahí en la pantalla, porque ella está acostumbrada a ser una docente presencial, vieron, con los alumnos enfrente, y así lo está haciendo a través del Google Meet, y yo también los estoy viendo. No obstante, está siendo grabado, está saliendo por la página de la Facultad Bíblica, facultadbiblica.com. Ahí abajo el pastor Enzo le agregó un icono que es curso bíblico, justamente principio del discipulado. Ustedes entran ahí, De liderazgo. principio del liderazgo, y ustedes entran por ahí y pueden ver la clase en vivo, y va a ser, está siendo grabado y va a ser subido a la página de la Facultad Bíblica. Además está saliendo por Retorno TV, que es nuestra página principal de comunicación, de difusión, que es retorno.tv. Siempre agéndensela a esa página. Y está saliendo por una humilde página que se titula horaciocorneli.com. O sea que, como verán, está saliendo por todos lados, y lo que estamos haciendo con toda esta pila de computadora que tenemos acá, 3 para ser más concretos, es porque Ada quiere hacerlo mirándolos por el Meet, ¿eh? Y que puedan hacer preguntas, y que puedan hacer comentarios, y que puedan hacer sugerencias, que puedan aportar algún versículo, algún texto bíblico que se les ocurra, para enriquecernos en el ida y vuelta, lo que los especialistas en alimentar animales en el campo le llaman feedback, ¿no? Alimentar de vuelta, o retroalimentación. Entonces queremos producir una retroalimentación con todo esto para enriquecernos, para enriquecernos. Así que lo que hago es darles la bienvenida y hacerles esta introducción indicativa de este tema. Algo más me ha encargado la Ada. Los que están ahí en la pantalla son los que se han inscrito al curso. Y esto es un acuerdo que tuve con el pastor Enzo oportunamente, que ahí anda con unos papeles, una pila de papeles, y es que la Facultad Bíblica básicamente es una institución de enseñanza bíblica abierta. Abierta quiere decir que el que quiera ver todas las clases de todas las materias de la facultad no necesita pagar absolutamente nada, puede entrar en vivo, puede entrar después cuando esté el video ya subido, puede entrar on demand,
on demand, y ver los videos sin pagar absolutamente nada. Con el Pastor Enzo hace unos cuantos años decidimos no meterle claves de ingreso a nada. Se puede entrar a todas las materias, a todas las clases de la Facultad Bíblica de forma totalmente gratuita. Aquellos que quieren recibir el material escrito y participar en las clases interactivas, así como están haciendo ustedes, esos son los que se han inscrito y han pagado. O sea que todos ustedes han inscrito y han pagado. Y ustedes verán por su propia pantalla que no son muchos, pero sí hay muchos que lo están viendo a través de el resto de los medios en forma gratuita. Entonces, esa es nuestra manera de sembrar la palabra. Y ustedes que nos acompañan siempre, porque los veo y ustedes nos acompañan siempre, han pagado la cuotita, la donación por el trabajo, y están en el Meet. El resto no está en el Meet, o sea que le damos la clave del Meet a aquel que se inscribe, digamos, ¿no? Y se le manda el material escrito. El resto lo está viendo sin tener el material escrito y sin haberse inscrito, pero en forma gratuita, o sea que no hay ningún problema. Siempre vamos a hacer así. Todos los cursos de la facultad se pueden ver gratuitamente. Todo. Vamos a hablar brevemente de cómo se aprueba, porque me gustaría poder entregarles un certificado, un diploma. No es un certificado, es un diploma. Entregarles un diploma, siempre es lindo tener un diploma. Algunos de ustedes deben tener una pared, la pared del dormitorio, sacaron lo que había, un cachito que se corrió la cámara, sacaron lo que había en la cabecera y empezaron a poner cuadros con diploma. Claro, pero esa foto que había en la cabecera era de cuando se casaron, ¿vieron? Y ya ni estamos irreconocibles. Entonces empezaron a poner los diplomas y hay toda la pared llena de diplomas. Bueno, este va a ser un diploma más. Para obtener este diploma hay que hacer una evaluación que está explicado en la página 5 del material de estudio, página 5 y página 6, consistente en responder las preguntas que están al final de cada capítulo. Brevemente, esta vez no es un resumen de lo que me gustó, sino que esta vez es responder unas preguntas que Ada hizo y colocó al final de cada capítulo. Ustedes miran cada capítulo, termina con preguntas de repaso de la lección y entonces ustedes ahí tienen en la página 5 y página 6 del material de estudio la explicación de cómo escribirla, el número, hasta el tamaño de la letra, el tipo de letra, todo tiene explicado cómo manejar el Word con el tamaño de letra, tamaño de página, interlineación, todo. Siempre hacemos a eso prolijo y ahí dice cómo contestar las preguntas, que son fáciles. Espero que sean fáciles. Yo no las contesté, pero voy a tratar de contestarlas. Así que, dada mi actual situación de disfonía, que está mejorando a pasos agigantados, ¿se acuerdan que el lunes no podía pronunciar una palabra? El lunes no podía pronunciar una palabra, sin embargo di la clase lo mismo. Ayer podía pronunciar media palabra y di la clase lo mismo. Y hoy puedo pronunciar una palabra y media, entonces voy a ser de damo de compañía acá de la profesora. Así que mírenme, disfruten de esta imagen, porque cuando la hada empieza a hablar le voy a poner una imagen de la hada. Eso por retorno y por la facultad. En cambio, ustedes que están acá, nos van a ver a los dos siempre con este fondo verde hermoso que es vegetal y clorofílico. Así que ahí empezamos. Bienvenidos a todos a este curso de Principios Bíblicos de Liderazgo. Y me gustaría comenzar con una frase que impactó mi vida. Y dice: quien deja huellas jamás desaparece. Quien deja huellas jamás desaparece.
Entonces la propuesta es, dejemos huellas de consecuencias eternas. Nada más real que a través del liderazgo impactar la vida de las personas y dejar huellas eternas. Porque lo que hagamos como líderes, a diferencia de lo que el mundo hace, va a dejar en las personas consecuencias eternas. Sabemos que lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida eterna de las personas. El mundo empresarial, organizacional, político, social y religioso del siglo XXI necesita y busca desesperadamente líderes. Sabemos, por lo que vemos todos los días a nuestro alrededor, que es imperioso y necesario encontrar líderes que reúnan todas las condiciones, destrezas, cualidades y por sobre todas las cosas que tengan el corazón necesario para ser un líder. No hay ninguna duda que nos encontramos frente a una carencia de líderes como nunca antes en la historia de la humanidad. Y a lo largo de mi vida, que ya tengo unos cuantos años, aunque ustedes dirán que parezco más joven, pero muchas veces escuché o me hicieron o nos hicieron las preguntas de líder, ¿se nace o se hace? Si estuviéramos presencialmente, probablemente les pasaría a cada uno un papelito y les diría, ¿qué les parece? ¿Líder se nace o se hace? Y la verdad que después de varios años de estudiar, de investigar, de haber preparado en algunos de estos aspectos, pude verificar que el don de liderazgo es innato en el ser humano y puesto por Dios en las personas. Eso va a contestar parte de la pregunta. O sea, el liderazgo es un don que Dios pone en las personas. Yo, como digo siempre, el liderazgo viene de fábrica. Venimos de fábrica con la capacidad de liderar. Sin embargo, por más que tengamos una capacidad dada por Dios para liderar, hay habilidades para ejercer adecuada y positivamente el liderazgo que pueden y deben aprenderse. Evidentemente es lo que ustedes, cada uno de ustedes, los que están del otro lado, están haciendo. En realidad están adquiriendo herramientas, habilidades y destrezas para mejorar esa capacidad de liderazgo que Dios puso en cada uno de ustedes. Hay una crisis de liderazgo en el mundo. Hay una crisis de liderazgo. Conozco a un hombre que hasta una Biblia tiene con su nombre. ¿Saben? La debo tener acá en la biblioteca. Hasta una Biblia tiene y le han puesto la Biblia del liderazgo, una Biblia de tapa verde en inglés. Y ese hombre ha hecho fortuna capacitando liderazgo en diversas empresas, principalmente de aviación, aéreas y otro tipo de empresas. ¿Por qué? Porque en el mundo hay una crisis de liderazgo. No hay liderazgo. No hay liderazgo. Y es muy importante que entendamos que nosotros hemos sido llamados a ser líderes. Ahora, Ada dice que el líder está capacitado por Dios en la panza de mama. Así decía un artista gauchesco que yo admiro, en la panza de mama, ahí el Señor nos hizo líderes. Pero acuérdense que nosotros tenemos dones naturales, pero que todos los dones que el Señor nos ha dado deben ser desarrollados. Alguien dice, bueno, tengo el don de la música, entonces toco la música en la iglesia. Perfecto, está hermoso, pero si dentro de 5 años vamos y vos seguís con tono y dominante en la guitarra, tono y dominante cantando las mismas canciones con los mismos tonos, algo falló, y es que no capacitaste ese talento natural que Dios te dio. Si tenés el don para administrar y dentro de 5 años seguís con el cuadernito Gloria, con una regla haciéndole
3 columnas de entrada, salida y saldo, y no te capacitaste por lo menos en aprender una planilla Excel, hay algún problema. Y lo mismo pasa con el don del liderazgo. Todo creyente es un líder, porque todo creyente que es nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios lo habita y es un líder. Cuando hable va a ser respetado, personas lo van a querer escuchar, pero si no desarrollamos algún tipo de capacitación para mejorar las calidades del líder, porque ustedes van a ver a medida que Ada avance con este tema, de que si no aprendemos a resolver conflictos en un grupo, ¿qué clase de líderes somos que no podemos resolver un conflicto en un grupo? Nos faltó la capacitación en ese aspecto. O cómo coordinar los esfuerzos del conjunto para un fin determinado. Entonces, es interesante. Coordinar los esfuerzos del conjunto para un fin determinado se requiere una capacitación en el liderazgo. No solamente que te aplaudan o que te sigan. Se necesita capacitación. Se necesita conocer los secretos. Y la Biblia nos da esos secretos. Por supuesto, en gran cantidad de líderes que hay en las Escrituras. La Escritura es toda una historia de liderazgos. Uh-huh. Entonces, yo les aconsejo que vayan leyendo el libro de Nehemías, del profeta Nehemías. Léanlo para la próxima semana, para el próximo miércoles, todo el libro de Nehemías, porque en Nehemías ustedes van a encontrar todos estos rasgos que la Ada va a ir explicando gradualmente. Entonces, es muy importante que entendamos la necesidad de capacitación. Evidentemente, este hombre que yo les hablaba, que hasta una Biblia tiene, ha hecho millones y millones de dólares capacitando el liderazgo a empresas seculares. No hay duda. No hay duda. ¿Por qué? Porque por la gran necesidad de capacitación del liderazgo. Y nosotros tenemos esto en las Sagradas Escrituras. Tenemos en el Espíritu Santo de Dios que nos habita el don. Y tenemos en la palabra de Dios las instrucciones para capacitarnos, para enfocar y ejercer nuestro liderazgo a la manera de Dios. Yo que me he criado en la iglesia cristiana, he escuchado tantas veces decir, no hablemos de líderes. No, líderes en la iglesia no. Líderes es una mala palabra dentro de la iglesia. Y la verdad, eso es la tontería más grande que he escuchado. Yo siempre me callé la boca, pero después me hice viejo. Y cuando me hice viejo, me hice un poco más sabio que antes. Y me di cuenta de que el líder más grande que tuvo la historia de la humanidad es Jesucristo. Y que aparte... el segundo líder más grande de la historia de la humanidad fue Moisés, y el apóstol Pablo fue un líder, y Nehemías fue un líder, y David fue un líder, y la Biblia es una historia de líderes, porque el líder es el que va adelante, abriendo caminos y conduciendo a aquellos que Dios les ha puesto bajo su responsabilidad. El que va adelante abriendo camino. Liderar quiere decir adelante, ir adelante, abriendo caminos y conduciendo a la gente, al grupo humano. No estamos hablando de ganado, no estamos hablando de ovejas, no estamos hablando de vacas, de caballos, no estamos hablando ni de autos, ni de maquinaria. Estamos hablando de un grupo humano que Dios ha puesto bajo su responsabilidad para conducirlo a un fin determinado. Entonces, líder no es una mala palabra. Líder es una honrosa palabra, porque el Hijo de mi Dios, mi Redentor, ha sido el líder más grande que ha tenido la humanidad. Hasta el día de hoy sigue conduciendo grupos humanos hacia el fin que Dios, el Padre, le ha encargado que Él cumpla. Espero que todos hayan traído su Biblia. Vamos a comenzar con Biblia. Ya saben que todos nuestros cursos están basados en la palabra. Y hay un Salmo 78, versículos 70 al 72, que habla justamente de David como el gran líder de Israel, ¿no? Y de cómo Dios lo escogió
para desenvolver esa tarea. Salmo 78 del 70 al 72 dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Por lo tanto, este texto nos dice claramente que apacentó al pueblo, sabemos, ¿no? Tremenda tarea y numeroso el pueblo de Dios, conforme a la integridad de su corazón. De hecho, vamos a hablar en un capítulo sobre qué es la integridad en un líder. Y también dice este texto que los pastoreó con la pericia de sus manos. Pericia viene de perito, ¿no? Un perito es una persona experta, una persona conocedora de lo que está haciendo. Por lo tanto, concluimos que el liderazgo efectivo proviene de una condición innata de líder puesta por Dios en la persona, pero que también requiere tan alta responsabilidad que exige invertir esfuerzo y capacitación para hacerlo de la mejor manera posible. Por lo que podemos concluir que se nace con aptitudes para el liderazgo, pero esa capacidad es perfeccionada y pulida. Líderes son las personas que muestran el camino a otros, porque tienen un claro sentido de hacia dónde van. Horacio decía, es el que va adelante, es el que tiene claro hacia dónde va y que puede, a través de esa claridad, involucrar a un grupo de personas para que sigan ese mismo camino. Los líderes avanzan hacia el futuro con valentía y desafían a otros para que los sigan en esa dirección. Se mantienen centrados en las cosas que verdaderamente importan, pero nunca olvidan que las personas son lo más importante y no las cosas. Esto es uno de los principios, ¿no?, que un líder tiene que tener en claro. Lo más importante no es el puesto, no es la posición, sino que son las personas. Los líderes luchan por una causa que consideran que es más grande que ellos. Y esa causa trascendente es la razón por la cual todos los siguen. Me encanta esto, ¿no? La idea de una causa que nos trascienda. ¿Y qué otra cosa puede haber en la vida de una persona sino el enseñarles a otros el camino de Dios, la buena senda, las instrucciones de Dios? El auténtico líder dedica tiempo a los demás. El fin último y más trascendente de este curso que ustedes están haciendo, del que están participando, es que usted se inspire para llegar a ser un líder como Jesucristo. Jesús encarnó un liderazgo transformacional. Esta palabra subráyenla porque vamos a hablar también de esto. Este liderazgo transformacional impactó no solamente en las personas, sino también impactó en la historia de la humanidad. Hay un proverbio 28.2, Proverbios 28.2 dice: sabiduría e inteligencia deben acompañar al líder. Por la rebelión del país, sus gobernantes son muchos, pero por el hombre inteligente y sabio permanece estable. Vuelvo a leer el texto porque es muy interesante, sobre todo no si tratamos de llevarlo a la realidad, por ejemplo, política de nuestro país o de las naciones en general. Por la rebelión del país, sus gobernantes son muchos, pero el hombre inteligente y sabio, por el hombre inteligente y sabio, permanece estable. A lo largo de toda la Biblia encontramos grandes ejemplos de verdadero liderazgo. Recién mencionamos varios de ellos: Moisés, David, Nehemías, que quedó como tarea para leer para la próxima clase. Por lo tanto, la intención es demostrarles que a pesar de que en la sociedad actual abundan los líderes inestables, indecisos y corruptos, las Sagradas Escrituras nos siguen confirmando que la estabilidad de un liderazgo íntegro nos permitirá sobrevivir como sociedad. No hay duda que la sociedad de hoy está en crisis porque hay una crisis de liderazgo. Liderazgo corrupto, liderazgo amoral, liderazgo insensible,
liderazgo que se apropia del poder para decidir sobre la vida de las personas. Entonces, habiendo hecha esta pequeña introducción al tema, vamos a definir liderazgo. En realidad hay infinidad de definiciones de liderazgo. Yo voy a compartir con ustedes la que a mí más me impacta y con la que más me siento identificada. El liderazgo es un proceso dinámico de influencia e internalización mutua. ¿Vamos de vuelta? Lo traduzco. El liderazgo es un proceso dinámico, no es algo estático, es algo dinámico, un proceso de influencia e internalización mutua. Es decir, que entre el líder y sus liderados se tiene que producir sí o sí este proceso de internalización. Hay una conexión, hay una ligadura. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de paternidad espiritual? Los que hicieron la facultad bíblica, hay una materia entera, ¿no? Liderazgo y paternidad espiritual en muchos aspectos tienen muchas cosas en común o en coincidencia. Entonces es un proceso dinámico de influencia y de internalización. Al hablar de proceso dinámico de influencia, estamos hablando que no solamente el líder influencia a sus seguidores o a sus liderados, sino que también, al ser un proceso dinámico y mutuo, también hay una influencia de los liderados hacia el líder. ¿Por qué? Porque vos con tus liderados vas a establecer vínculos, va a haber un intercambio de opiniones, de ideas, de aprendizaje. Y en la vida siempre, permanentemente estamos aprendiendo. Un líder que se precie de tal no puede decir nunca jamás, ya aprendí todo o ya sé todo. Hasta el último momento, hasta el último suspiro, Dios nos va a estar dando la oportunidad siempre de aprender, de mejorar, de corregir, de cambiar. El liderazgo es la habilidad de influir en otras personas, orientando la conducta y el esfuerzo de todos para alcanzar un propósito determinado. Hablábamos de esto, ¿no? El líder tiene la capacidad de influir y de lograr que muchos persigan un fin específico. Nuestro mayor objetivo en la vida como líderes es que hagamos a muchos seguidores de Jesús. Esa habilidad se manifiesta cuando quien ejerce el liderazgo logra influir en todos sus colaboradores, consiguiendo que ellos estén convencidos de la conveniencia de sumarse al objetivo propuesto. Nadie va a sumarse a tu meta, a tu visión, a tu objetivo, si no se convence de que le conviene, de que realmente, decíamos nosotros, ¿no? Es una meta superior, es una meta trascendente. Fíjense ustedes, nosotros siempre hablamos de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué los partidos políticos pueden y logran captar tantos jóvenes? Porque los jóvenes se entusiasman y se comprometen con aquellas ideas, con aquellos valores, con aquellos objetivos que los trascienden. Entonces, si el líder político tiene carisma y principios y valores, logra que un montón de jóvenes quieran apegarse a él y seguir hacia esa meta o hacia ese objetivo que el líder propuso. Esta influencia es la que determina que una persona direccione sus objetivos individuales y también los objetivos grupales de un trabajo en equipo, motivándolos a que juntos realicen su tarea con eficiencia, destreza y compromiso. O sea, yo necesito no solamente que las personas se comprometan con esta visión, con esta meta, sino que necesito que lo hagan de la manera más eficiente, con habilidad, con capacidad y con compromiso. ¿Y cuántas veces nosotros en las comunidades que lideramos o en las comunidades que pastoreamos, podríamos decir, que vivimos quejándonos de falta de compromiso? Ay, porque la gente no se compromete. Ay, porque la gente no se compromete. O vemos a muchos líderes presionar para que la gente se comprometa. Entonces vamos a ir viendo que gran parte de que la gente no se comprometa no es necesariamente una falla de las personas. Tendríamos que analizarnos como líderes qué es lo que está pasando por lo cual no logramos que la gente se comprometa. ¿Tenemos una visión clara?
¿Tenemos un ejemplo claro? ¿Tenemos un liderazgo trascendente? ¿Tenemos integridad? Bueno, hay toda una serie de cualidades, características, habilidades que vamos a ir viendo a lo largo de las clases que nos van a hacer pensar y analizarnos a nosotros mismos para poder contestarnos estas preguntas. Ningún ser humano puede tener duda acerca de que el líder más importante y destacado en la historia de la humanidad ha sido Jesucristo, en su condición de ser humano. Al analizar la vida de Jesús, sus conductas, sus actitudes, las palabras que usó, sus enseñanzas, sus valores trascendentes, los métodos de enseñanza que usó, sus objetivos, podemos descubrir en él un liderazgo que ha influenciado la vida de miles y millones de seguidores alrededor del mundo. No hay duda que hoy Jesús tiene a lo largo y a lo ancho del planeta, muchos seguidores. Y es más, Jesús todavía sigue influenciando la vida de las personas porque su liderazgo ha perdurado y subsistido a través de los siglos. Por lo tanto, el desafío que proponemos al estudiar y descubrir a Jesucristo como líder modelo. Ese es nuestro mayor desafío, ver a Jesús como el líder modelo. Por lo tanto, muchos de nosotros lo estudiamos e imitamos como maestro, como pastor, como sanador, como sacerdote. De hecho, en distintas materias le fuimos viendo, ¿no? A Jesús el sanador, al Jesús el maestro, al Jesús el sacerdote. Pero la propuesta a través del curso es descubrir a Jesús como el mayor y más importante líder en la historia de la humanidad. Jesucristo tomó un insólito grupo de hombres y los modeló, convirtiéndolos en los líderes que continuarían llevando adelante su obra después de que Él dejara la tierra. Y digo es insólito porque cuando analizamos las personalidades, el contexto social de cada uno de sus seguidores, vemos que fue de lo más diverso, ¿sí? Personas de distinta clase social, de distinta, podríamos decir, cultura, de distintos trabajos. Sin embargo, él logró que ese grupo de 12 hombres que escogió para seguirlo y para enseñarles básicamente, esos hombres trastornaron el mundo entero. Jesucristo encaró uno por uno a sus críticos más intransigentes, dejándonos ejemplo de cómo responder ante la crítica sin perder la misión. ¿Cuántas veces a Jesús lo atacaron? ¿Cuántas veces a Jesús lo criticaron? Sin embargo, él podía salir airoso de cada crítica, de cada cuestionamiento, y es más, los dejaba sin palabras. Jesucristo también nos enseñó acerca de la manera de comunicar una visión a nuestros colaboradores y obtener como resultado un verdadero compromiso personal con esa visión. Jesús encarnó una visión y el poder encarnar esa visión fue lo que le dio a él la capacidad de que muchos lo siguieran. Es por todo esto y por mucho más que podemos afirmar que Jesús es la persona más importante que caminó sobre el planeta Tierra, que es el Hijo de Dios y el líder más grande que la humanidad jamás haya conocido. Estos seguidores, que fueron discípulos, también la Biblia los llama apóstoles, replicaron el mensaje de Jesús con tal fuerza y convicción que en poco tiempo las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios se habían extendido por todo el Imperio Romano y por el mundo conocido en esa época, ¿no? Si vemos a estos discípulos, ahí en el libro de Hechos está bien clarito, fueron testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto hasta lo último de la tierra fue encarnado por el apóstol Pablo y sus distintos equipos apostólicos. Vemos que él llevó literalmente el Evangelio hasta lo último de la tierra, o por lo menos hasta lo último del mundo conocido hasta ese momento. Es muy interesante lo que Ada habla en cuanto a la visión. ¿Qué hace
que personas disímiles entre sí, como dijo Ada recién, un recaudador de impuestos para la FIP romana, como Leví o Mateo, o unos pescadores como Andrés, Pedro y los hermanos Boanerges, y hasta un celote, un político, un celote era un político de la época que luchaba contra el Imperio Romano. Toda esa mezcla de gente, después de haber sido conducidos por Jesucristo, fueron capaces de dar su propia vida por la visión que Él les transmitió, el objetivo. Es muy importante esto que lo tomemos en esta clase, en esta primer clase, el objetivo. Porque nosotros podemos juntar un grupo de personas gracias probablemente a nuestro carisma, gracias probablemente a lo mejor a alguna otra condición, pero ¿vieron cuántos grupos se arman y se desarman y se arman otros por allá y se desarman, se desarticulan, desaparecen? ¿Qué es lo que está fallando? ¿El líder le faltó carisma? No le faltó carisma porque lo juntó. Lo juntó, le duró un tiempo. ¿Cuántos grupos, cuántas iglesias? Hubo una época hace unos 20 años atrás donde surgió la moda en el mundo, en Alemania, en Estados Unidos, de las iglesias en casas de familia. ¿Cuántas iglesias en casas de familia se abrieron? Y a los 6 meses, 1 año, 2 años, desaparecieron. ¿Qué es lo que falló allí? Yo me acuerdo cuando Horacito, que está ahí rascándose la ceja, ahí está, es nuestro hijo mayor, y él se debe acordar cuando vino Manfred de Alemania a casa a cenar y dice, esto que ustedes están haciendo acá en Buenos Aires lo están haciendo en Alemania, iglesias en casa de familia. ¿Qué es lo que estaba haciendo Martín Welsenack? Y en Estados Unidos también, y me llegó un libro, y también funcionaba de esa manera. Y la experiencia esa, ¿por qué no continuó? Porque eran grupos que se formaron, crecieron, se desarmaban las iglesias y se dividían y se iban a casas de familia, y tenía poca duración. Desaparecían los grupos. 1 año, 6 meses, 2 años, y desaparecían los grupos. ¿Dónde está la falla? La falla de la falta de compromiso. Y la falla siempre es la visión. ¿Qué estoy transmitiendo? Estoy transmitiendo algo como líder, algo tan fuerte que conduzca la vida de los liderados aún a estar dispuestos a morir por la visión que le estamos transmitiendo. Porque esa es la realidad. Miren, yo escribí el capítulo, creo que 29 de Hechos de los Apóstoles en un libro, que no existe el capítulo, pero lo escribí yo en un libro, porque busqué de la tradición, no hay historia, hay tradición, cómo terminaron todos los apóstoles. Y entonces escribí el capítulo 29 del libro de Hechos de los Apóstoles. Todos murieron de manera poco natural. Creo que el único que debe haber muerto de manera natural debe haber sido el evangelista Juan. Pero el resto, o el que no lo decapitaron, lo crucificaron cabeza para abajo, eso es lo que dice. A espada. O atravesados a espada, Herodes atravesó a uno por espada. ¿Qué es lo que puede motivar a un grupo heterogéneo de personas provenientes de diferentes culturas, diferentes naturalezas, diferentes todo, a un día estar dispuesto a pelear por un objetivo, por un propósito, de tal manera que estén dispuestos a dar su propia vida? Y esa es la visión. Ahora, ¿la visión de quién? Esa es la pregunta, porque a veces la visión es mía. Y mi visión está sesgada por mis propios intereses. Muchos abren iglesias y dicen, bueno, la visión, pero ¿cuál es la visión?
Lo hemos visto a lo largo de los años. La visión es constituir un grupo que diezmando pueda sostener el estándar de vida del pastor. Y usted dice, ¿eso es legítimo o no es legítimo? No sé si es legítimo o no. No es el tema de este curso, pero es una visión muy corta. ¿Quién va a dar la vida? Demasiado que den el diezmo para que el pastor viva como un duque, pero no va a dar la vida. Es muy interesante esto, porque tenemos que tener un liderazgo tal que transmitamos una visión bíblica, una visión de nuestro líder Jesucristo, tan amplia, tan profunda, tan vital, tan trascendente, que seamos capaces de dar nuestra vida por esa visión. Nosotros, en primer lugar, como líderes, y los liderados también sea arraigada en ella, internalizado en ellos, esta visión que los haga trascender. Entonces ahí sí vamos a tener un compromiso, porque no van a estar haciendo las cosas por obligación, para ser salvo, para qué sé yo qué cosa. Van a tener una convicción de la relación con Dios, una convicción como el profeta que se dejaba tirar en un pozo y el profeta que se dejaba apedrear, o como Esteban, que fue el primer mártir del Nuevo Testamento. ¿Por qué se dejó apedrear? Por la convicción. Es muy interesante esto como primer clase, que entendamos eso. No estamos transmitiendo la visión de un ministerio, de una organización religiosa, de una iglesia específica. Tenemos que nosotros mismos desarrollar una visión y preguntarnos, ¿somos capaces de morir por lo que creemos y enseñamos? ¿Somos capaces de morir? ¿Soy capaz de entregar mi vida por lo que aprendí en la Biblia, por mi relación con Dios? ¿Ese es el propósito de mi vida? ¿O el propósito de mi vida es otro? Legítimo también, nadie dice que no sea legítimo. Hacer negocio, hacer riqueza, estudiar, pasear con mi mujer, comer pizza los fines de semana con la hada, son todos propósitos legítimos. ¿Pero yo soy capaz de dar la vida por comer pizza con la hada? No. ¿Entiendes? No es un objetivo que trascienda. No es un objetivo que trascienda. Entonces, la pregunta primera que tengo que hacerme yo como líder es si a donde quiero llevar a la gente es tan fuerte para mí que soy capaz de dar la vida por ese principio, por esa visión y por ese propósito. ¿Soy capaz de dar la vida, sí o no? Si no soy capaz de dar la vida yo, no estoy siguiendo el modelo de Jesús, porque Jesús lideró a un grupo heterogéneo, pero Él le demostró que era capaz de dar la vida por la visión que les estaba transmitiendo. Y dio la vida por la visión que les estaba transmitiendo, y después que Él ascendió, el resto todos dieron la vida por la visión que el líder les había transmitido. No puede fallar un liderazgo así. No vamos a tener miembros o liderados sin compromiso si nos ven a nosotros con un compromiso que nos implica y nos importa la vida misma y que podamos transmitir eso. Eso es un tema fundamental. Preguntas, por supuesto, ustedes lo que tienen que hacer para hacer preguntas, habilitan el micrófono. Cuando nosotros vemos que el micrófono de cada uno de ustedes está no cruzado, sino que está habilitado, lo dejamos hablar para que comente o para que pregunte o para que diga lo que quiera. Pero es importante que interactuemos, porque este tema es fundamental. Es un tema que ha sido pedido por Oscar, pero me acuerdo que David Serafini también hace unos cuantos años, ¿cuándo va a enseñar sobre liderazgo? Me decía, en un... López también. Luis López. Y el Flaco López. Y el Flaco López. Y todos. Es un tema fundamental. Bueno, lo estamos desarrollando, ayúdennos también, participen, intervengan. Están invitados a participar. O a no ser que alguno sea mudo, pero yo los conozco a todos ustedes, ninguno es mudo, así que... El líder que trasciende es aquel que inspira y motiva. También ser líder es invertirse en otros, es decir,
yo me invierto en otras personas, invierto mi vida, mis enseñanzas, mi tiempo en otros. Ser líder es ayudar a otros a desarrollar su máximo potencial, ayudándolos a obtener éxito en el emprendimiento. Jesucristo fue no solamente el líder modelo a seguir, sino que Él fue más allá. Y eso también es algo que queremos agregar a este curso como extra. Porque normalmente en los cursos de liderazgo hay un paradigma que queremos romper, ¿no? Este del liderazgo que se enseñorea, del liderazgo que domina, del liderazgo autoritario. Y vemos acá que Jesús fue más allá en su modelo de liderazgo, porque Jesús fue mentor de sus discípulos. Un mentor, entonces, ¿quién es? Es aquel que ayuda a desarrollar al máximo en otra persona la función o el ministerio al que Dios lo llamó. Es decir, yo detecto a otra persona con habilidades y me invierto en esa persona para ayudarla a hacer todo aquello que Dios puso en esa persona. El mentor inspira, el mentor acompaña, motiva, anima, descubre talentos y habilidades en todas las áreas de la vida del seguidor. Por ahí nosotros como líderes en la iglesia solamente vemos un área, ¿no?, de la vida de la persona. Vemos, tal persona conoce bastante la palabra y es hábil en el conocimiento de la palabra. Pero la realidad es que el mentor descubre talentos y habilidades en todas las áreas, no solamente con el conocimiento de la palabra o el nivel espiritual. Debemos descubrir y ayudar a que todos esos talentos que la otra persona tenga los pueda desarrollar, los pueda potenciar a su máxima expresión. Y quiero darles un ejemplo bíblico maravilloso de mentoría. Además del ejemplo de Jesús, tenemos un tal José de Chipre. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y quién es este José de Chipre? Hechos 4:36, para los que tienen Biblia, Hechos 4:36, nos va a mostrar quién es este José de Chipre. Dice así, Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era un levita natural de Chipre. Acá vamos a ver que este José es nada más y nada menos que Bernabé, al que tantas veces escuchamos y vimos en la palabra. Este José era tan buen líder y era tan buen mentor que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Y Bernabé significa hijo de consolación o significa alguien que ha sido llamado para ayudar. La verdad, llámenme Bernabé. Me encantaría ser un Bernabé, porque yo creo que mi objetivo es alguien que ha sido llamado para ayudar. ¿Ayudar a quién? Ayudar a otros. ¿A qué? A liberar todo su potencial, a desarrollar todas sus habilidades, capacidades y virtudes. Ahora miren qué interesante. Vieron que hay algunos grupos de élite que necesitan, vos no podés, el otro día nos contaba nuestro hijo que para pertenecer al clubhouse o al grupo de socios de un country, tenías que pagar $10.000 para poder ser parte, ¿no? O no sé, o vieron que en el Rotary Club y en un montón de organizaciones, vos necesitas que alguien te presente, vos no podés entrar, no puedo golpear la puerta, buenas señores del Rotary, vengo yo y quiero ser parte. Siempre alguien te presenta. Miren qué genial, porque justamente fue por la reputación de Bernabé y por la acción de Bernabé que los discípulos aceptaron al apóstol Pablo. No lo digo yo. Hechos 9 del 26 al 28. Hechos 9 del 26 al 28 dice, cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero los discípulos le tenían miedo. ¿Se acuerdan, no? La reputación de Pablo. Pablo, que era el perseguidor de los cristianos.
Y es más, no solamente le tenían miedo, sino que no creían, no creyendo que Pablo fuese un discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Pablo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesucristo, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Fue Bernabé el que le despejó el camino a Pablo con los discípulos. Díganme si este hombre no fue un cazador de talentos. Un poquito más adelante, en Hechos 11, del 22 al 24, nos describe a Bernabé como... A ver, vamos a leer el texto. Hechos 11, del 22 al 24. Dice así. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿sí? La primera iglesia que se formó. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. A Bernabé lo mandan a Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque Bernabé, miren cómo lo describe, era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué gran descripción de Bernabé como un verdadero líder de la iglesia neotestamentaria. También creemos que Bernabé fue un gran mentor porque él capacitó y dio poder al ministerio de otros. Él no quiso sobresalir, él no quiso llevarse todos los laureles, él no quiso ser la figura más importante del Nuevo Testamento. Un poquito más adelante, en Hechos 13, del 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahí menciona quiénes eran estos ancianos, estos profetas y maestros. Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Menciona a 5 personas. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos acá que Pablo y Bernabé en ese momento eran líderes en la iglesia de Antioquía. Y fue a partir de un ayuno y una oración que todo el liderazgo eligió a Pablo y a Bernabé para encomendarle justamente la tarea de evangelizar el mundo de la época, ¿no? Ahí va a empezar el primer viaje misionero. Justamente en Hechos capítulo 13 comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Es muy interesante ver la evolución. Chicos, miren la evolución de Saulo. Miren la evolución de Saulo gracias a Bernabé. Saulo era un perseguidor de la iglesia, tenía cartas del Sanedrín, probablemente autorizado por los romanos inclusive, para encarcelar a los discípulos. Ese Saulo a quien Jesucristo lo interceptó cuando estaba por entrar a la ciudad de Damasco, se convierte. Pero imagínate un tipo que está encarcelando a todos los hermanos, ni siquiera Ananías quería ir a imponerle las manos para que recobre la vista. Tal cual. Entonces, pero miren la evolución, aparece Bernabé. Bernabé era un héroe. Si ustedes miran en el texto que acaba de leer la Ada en la iglesia de Antioquía, se lo menciona primero entre los 5 líderes que tenía la iglesia de Antioquía, ese pastorado plural que había en la iglesia de Antioquía, el primero de todo es Bernabé. Y el último es Pablo. Pero ya había logrado Bernabé introducirlo y que sea aceptado por los discípulos y no solamente eso, sino que lo mentoreó y llegó a ser uno de los 5 líderes, aunque fuera el último. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo los separa para que sean apóstoles
en la plantación de iglesias en la isla de Chipre y en el Asia Menor, separa a Bernabé y a Saulo. Miren la evolución. Si ustedes miran la evolución, es impactante. Es impactante. Impactante lo que hizo Bernabé con ese tipo que no lo quería ver nadie. Si la madre de Saulo se hubiera convertido en esa época y estaría en la iglesia, ni la madre de Saulo lo querría ver a Saulo. No lo quería ver nadie a Saulo. Pero miren la evolución. Es muy llamativo, es impactante. A mí me impacta la evolución, lo que hace un hombre que tiene claro su liderazgo. Porque el liderazgo de la persona, del creyente, siempre es para descubrir talentos en otros, hacerlos desarrollar esos talentos, ponerlos al servicio de Dios y crecer y multiplicarse en otros más. Y si eso se forma una cadena, es lo que sucedió con la iglesia, que eran 120 en el año 30 de la era común, en el aposento alto, 120, pero para el año 325 para el concilio de Nicea eran 10 millones de personas. 120 a 10 millones, esa multiplicación no la tenemos hoy. Algo está fallando en nosotros hoy, porque no tenemos ese factor multiplicador. Es muy interesante que entendamos la labor de liderazgo bíblico que realizó Bernabé. La labor de liderazgo bíblico, cómo ejerció ese desarrollo de las otras personas, que después lo hizo Ananías y Zafira. ¿No? Eso es lo que se murieron. No sé quién. No, el matrimonio amigo de Pablo, ¿cómo eran? Priscila y Aquila. Eso, Priscila y Aquila. Casi resucitó a Ananías y Zafira. que se murieron. Que andaban, que lo sacaron con la pata para adelante. No, Priscila y Aquila hicieron lo mismo. Después ustedes lo pueden leer, pero búsquenlo, porque es interesante ver la labor de un verdadero líder. Líder mentor. El líder mentor, el líder que se pone en segundo lugar. Lo dijo Jesús, el que quiera ser primero entre ustedes, póngase en último lugar. El líder que pone los hombros para que los demás se suban sobre sus hombros. Y despeguen para desarrollarlos. Y se pone para que los demás se suban sobre sus hombros y se desarrollen todo su potencial. Eso es la mutua edificación. Pero nosotros hablamos de mutua edificación porque lo leemos en el Nuevo Testamento, en las epístolas apostólicas o en la de Pablo y de Pedro. Pero la verdad, la mutua edificación siempre tiene implícito poner al otro en el primer lugar, porque estoy edificando al otro. Siempre la mutua edificación tiene implícito poner al otro en el primer lugar. Es lo que sucede en un matrimonio sano. Cuando vos sos capaz de poner en primer lugar a tu esposa, o tu esposa es capaz de ponerte a vos en primer lugar, ahí se desarrolla una potencialidad que no se desarrolla cuando hay una actitud egoísta en las personas. Entonces, me encanta el ejemplo de Bernabé, el hijo de consolación, el que fue llamado para ayudar, cómo ayudó a Saulo y después desapareció. Ahí sigo. Y ahí sigue la hada porque... Se me adelanta. Yo soy muy... Cuenta el final antes de terminar la película. Soy muy adelantativo. Esa palabra se la dedico a Nico. Que inventa palabras. Ahora voy a empezar a inventar palabras en inglés, me han dicho. Bueno, eso es más grave todavía. Bueno. Vemos otra característica en Bernabé, y es que este Bernabé, mentor de Pablo, acompañó a Pablo cuando se encontraba Pablo pasándola mal, cuando Pablo era perseguido. Y aunque sabemos que la Biblia nos cuenta, ¿no?, que Bernabé tuvo discusiones con Pablo acerca de Juan Marcos, usó de sabiduría y madurez para solucionar los conflictos, y como buen mentor que era Bernabé, terminó poniendo a Pablo más alto que a sí mismo. Esto queda en evidencia cuando vemos en el capítulo 11 del libro de Hechos. Si ustedes leen en su Biblia del capítulo 11 del libro de Hechos, dice
El título es Bernabé y Pablo en Antioquía. El capítulo 11 dice Bernabé y Pablo en Antioquía. O Bernabé y Pablo, ¿sí? Menciona primero a Bernabé y después Pablo. Sin embargo, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 13, nos encontramos con la sorpresa que ahora, fíjense el título y dice Pablo y Bernabé. En esta secuencia de los nombres vemos el cambio de énfasis que Bernabé realiza para colocar a Pablo en el ministerio. Sin ningún lugar a dudas, Bernabé era un modelo de líder y mentor alineado con el corazón de Dios. Por lo tanto, ser mentor es darse a sí mismo, a tal punto de ser capaz de pasar a ocupar un lugar de menor preponderancia para potenciar los talentos de aquellos que el Señor ha puesto bajo nuestra paternidad espiritual o liderazgo o mentoría. ¿Se entiende, no? Esto claramente lo podemos ver entre Bernabé y Pablo. ¿Por qué? Porque en definitiva, lo que decíamos hoy, lo más importante es el reino. No es quién es el protagonista, sino que acá lo más importante es el reino. Y si Bernabé descubrió en Pablo todas estas capacidades que iban a servir para trastornar el mundo entero, como lo dice el mismo Pablo, ¿no? O como dice el libro de los Hechos, que fueron ellos capaces de trastornar el mundo entero. Pudieron hacerlo, ¿por qué? Porque un hombre, un mentor, un líder, Bernabé, fue capaz de pasar a segundo lugar y de levantar el liderazgo de Pablo. Por eso Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo se hace y se logra, como bien decía Horacio, a través de la edificación mutua, pero básicamente de que cada uno pueda desarrollar todo su potencial. Sintéticamente sería así. Los verdaderos líderes y mentores equipan al pueblo de Dios para que utilicen sus dones para realizar la obra del ministerio por medio del desarrollo del potencial que Dios les ha dado para que puedan crecer personalmente y contribuir con la extensión del reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene dones y talentos únicos y específicos que Dios nos dio para que con esas capacidades nos involucremos e impactemos en la extensión del reino de Dios, haciendo que las personas entren en su reino. Cada uno de nosotros tiene dones, habilidades y capacidades únicas. Ese es nuestro toque único y que solamente cada uno de nosotros puede hacer. Yo no podría jamás hacer lo que hace el pastor Enzo, lo que hace Nico, lo que hace Adrián, lo que hace Horacio, lo que hace Daniela. Cada uno tiene un toque único, una habilidad única. ¿Y por qué voy a yo opacar aquellas virtudes y talentos que Dios ha puesto en otro, si justamente necesitamos de esos dones y esos talentos y esas capacidades para que el reino de Dios siga extendiéndose? Es que no todos los miembros del cuerpo cumplen la misma función. Obvio. Entonces, el ojo no le puede decir al pie, porque no sos ojo, no te necesito. La Biblia es muy clara en ese sentido. Entonces, vamos a detectar el pie y le vamos a enseñar a patear la pelota número 5. Y vamos a detectar la mano y le vamos a enseñar a escribir, que es lo que sea. O sea, cada uno, el líder, lo detecta y lo desarrolla. Yo sé que no es común. Yo sé que no es común en sociedades como básicamente las latinas. Porque en las sociedades latinas la gente... los líderes tienen miedo que el otro crezca y le haga sombra. Le mueva el piso. Eso se da en las empresas. En las empresas. Uno lo ve en las empresas, lo ve en la política y lo ve en la iglesia también. Entonces, si alguien crece demasiado, hay que cepillarlo para que no hace cosa de que me pueda hacer sombra. Ustedes analícenlo, véanlo en el mundo de la empresa y véanlo en el mundo de la política.
Hay que cortarle la cabeza urgente al que creció en la política y puede tener un cargo electivo mejor que el tuyo o lo que sea. El problema es cuando eso se da en la iglesia. Y bueno, tenemos que entender que el que quiera ser el primero que se haga último y que nadie tenga más concepto de sí que el que debe tener, y que en la Biblia está Andrés. En la Biblia está Andrés. Andrés. ¿Y por qué menciono a Andrés? Porque Andrés hizo, en la Biblia se menciona un solo trabajo que hizo Andrés. Un solo trabajo. El discípulo, uno de los 12, pero no se menciona otro trabajo, se menciona un solo trabajo. Andrés fue y trajo a Pedro a que conozca a Jesús. Nada más que ese trabajo hizo. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y cuando vieron pasar a Jesús, estaba Andrés y otros que ni siquiera lo nombran. Ni siquiera lo nombran, eran 2 discípulos de Juan el Bautista. Y a Juan el Bautista se le ocurre decir el inmersor, diría, ¿no? Juan el inmersor, diría. El inmersor, nuestro nieto. Nuestro nieto. Nuestro nieto. Tenemos un nieto que se llama Bautista, pero yo le digo inmersor, ¿ves? Para una mejor traducción. Y a Juan el Bautista se le ocurre decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué lo habrá dicho? Perdió 2 discípulos al toque. Se le fueron atrás de Jesús 2 discípulos que se menciona el nombre de uno solo, que es Andrés. Ahora, ¿por qué la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, menciona solo a Andrés? Por la trascendencia de Andrés. Porque Andrés fue y trajo a su hermano, Pedro, Simón, para ser más concreto, fue y trajo a su hermano Simón, que después Jesús le cambia el nombre por Cefas, por Pedro, y lo trae para que conozca a Jesús. Y no se dice que Andrés hizo más nada, pero yo les aseguro que cuántas serán las estrellas en la corona de Andrés en el cielo. Yo tengo una predicación que se llama así, las estrellas en la corona de Andrés. Porque Andrés trajo un solo hombre, pero ese hombre, la primera vez que predicó, se convirtieron 3.000 el día de Pentecostés. Después 5.000, y después miles y miles. ¿Cuántas estrellas en la corona de Andrés? ¿Por qué? Porque trajo y levantó a su hermano, aunque él personalmente desapareció. Pero su hermano se potenció, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando lleguemos allá y veamos uno con un manojo de llave, bueno, eso es tradición, ¿no? Pero qué linda tradición, ¿no? Que Pedro con la llave, ¿vieron? Bueno, el tema concreto es cuántas estrellas en la corona de un hombre que lo único que hizo fue ir, traer a su hermano y poner a su hermano en primer lugar y él desaparecer. Me encanta el modelo de Andrés, me encanta el modelo de Jesús, me encanta el modelo de Bernabé, que desapareció también. Y su mentorado, o mentoreado. Mentoría. Mentoreado. Esa para Nico también. La acabamos de inventar, mentoreado. Su mentoreado escribió la mitad del Nuevo Testamento. Y Bernabé desapareció. Y Saulo se convirtió en Pablo y escribió la mitad del Nuevo Testamento. Interesante, ¿no? Entonces, miren lo que es el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico es diferente al liderazgo del mundo. Es diferente. Ya le ha dado a hablar, no será así entre vosotros, ¿no? No será así, no será así entre ustedes. Entre ustedes, que se enseñorean y todo eso que habla Jesús. Pero qué interesante que es ver el modelo bíblico y entender el modelo bíblico. Y te va a hacer sentir bien aparte. Porque cuando te aprendas a negar a vos mismo y a ponerte en segundo lugar, y que cuando tus hermanos, llámese a Aarón y Miriam, los hermanos de Moisés, se te rebelan y cuestionen tu autoridad, y Moisés se tira el rostro a tierra y se humilla, y cada vez que lo cuestionaban, se tiraba rostro a tierra y se humillaba. Y qué lindo que es cuando el que te defienda sea el Señor y no vos mismo.
El liderazgo bíblico es diferente a cualquier otro liderazgo. El liderazgo bíblico implica una negación a uno mismo y estar dispuesto, como muchas veces hablamos con Nico, a empezar de nuevo, aunque seamos 2 o 3 empezando de nuevo. Pregunta, le voy a dejar decir una frase más al lado y después quiero preguntas para que aprovechemos los 19 minutos que nos quedan para terminar la clase, así que tienen que tener preguntas o comentarios, digan sí, porque yo, lo que quieran. A tal punto es importante el tema del liderazgo, que Jesús mismo lo menciona, ¿no? en el Sermón del Monte, porque esta frase, justamente cuando él habla de los líderes que se enseñorean, los gobernantes que se enseñorean, Jesús dice esta frase: mas entre ustedes no será así, ¿no? Esa frase que desde que la descubrí o desde que me paré en ella, entendí que nosotros fuimos llamados a otra cosa, en todas las áreas, en las relaciones matrimoniales, en nuestra relación como miembros de la sociedad, en nuestra relación con los hermanos dentro de la iglesia. Por eso es necesario cambiar de paradigma, el paradigma del liderazgo del mundo por el modelo bíblico. Y por lo tanto, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de hacer. Y entonces, pasar de ser alguien que supervisa y da órdenes, ¿no? Porque este es el liderazgo en el mundo: superviso, doy órdenes, estoy arriba tuyo, bajo línea, te dejo crecer hasta ahí nomás, cuando me empezás a hacer sombra, te pongo el freno. Entonces, ese es el liderazgo del mundo: la supervisión, dar órdenes, bajada de línea, autoritarismo, a desafiarnos, ¿no? A acompañar a nuestros liderados a crecer, a desarrollarse en el ministerio para el cual Dios los ha llamado. Nuestra principal función, pasar de ser alguien que supervisa y da órdenes a ser alguien que enseña cómo hacer las cosas. Y por otro lado, no solamente me transformo en modelo, ¿no? Esto lo vamos a ver claramente cuando estudiamos Nehemías, ¿no? Tremendo modelo de líder, porque él laburaba en la reconstrucción de las murallas a la par de la gente. Entonces, por un lado, enseño cómo hacer las cosas, muestro cómo se hacen, pero a la vez acompaño a mis hijos, a mis liderados, a crecer y a desarrollarse en todo su potencial. Este es el desafío, este es el primer capítulo del libro. Tenía intenciones de avanzar un poco más, pero bueno, no quisiera empezar en estos 15 minutos que nos quedan con principios de liderazgo, lo voy a dejar para el próximo encuentro. Es importante la participación, así que si queda tiempo, me encanta que quede tiempo. Si alguien quiere consultar, para que puedan participar, exacto. No solamente consultar, sino hacer aportes. Aportar, opinar, algún otro ejemplo que les venga a la mente. ¿Se entendió, Oscar, ahí en Córdoba Capital? Perfecto. Me parece que por lo menos lo que me queda a mí en claro, que muchas veces decimos, no se compromete. Y ahora, con esto, es como que me lo devuelven a mí. Con esto que acabamos de escuchar, no es que puedo decir lo que pasa es que no se compromete, sino que ya no puedo decirlo, porque si no se compromete porque estoy fallando como líder, algo no estoy haciendo bien. Qué bueno. Creo que es como una devolución rápida hacia uno. Ahora, ¿cuál es lo que yo no estoy haciendo bien para que tengan la visión, para que tengan lo que Jesús les dio a su grupo heterogéneo
y un grupo que a lo mejor nosotros ni siquiera lo hubiéramos llamado, porque a lo mejor hubiéramos elegido, qué sé yo, a los que sabían más sobre la Torá y a lo mejor muchas más cosas buscaríamos, o que tienen un nivel económico, como había clases sociales en esa época muy grandes, más distinguida, es decir, más diferenciada, esa es la palabra, que ahora, digamos, a lo mejor cada uno otro, pero no, él buscó a ese grupo y ese grupo lo llevó a un nivel que cambió el mundo. Qué bueno. Dejo para la introducción. Qué bueno, qué buena reflexión, Oscar. Qué buena reflexión. ¿Qué pensás, Horacito Junior, ahí de esto? No, a ver, sobre el cambio de modelo estoy un poco congestionado. Sobre el cambio de modelo es fundamental modificar el modelo de ordenar al modelo de inspirar y acompañar. Pero sobre todo, lo decía recién Oscar, ¿no? El tema de tener clara la visión y vos dijiste en un momento algo que me marcó, me lo marqué en violetita, que es, no es mi visión, sino ni siquiera la visión de la organización, es su visión. Entonces, si tenemos claro su visión, el impacto va a ser tan grande que no va a tener límites. Entonces, después sobre su visión podemos poner herramientas para desarrollar a las personas. Pero la única clave para ejercer este modelo de liderazgo es tener clara su visión. Qué bueno, ¿eh? Su visión, su propósito, su objetivo. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí están, se salen de la vaina por hablar, mira. Se salen ahí, está desesperada. Mira, la Daniela sonríe porque dice, ven, me está leyendo el pensamiento, Horacio, dice. Yo quiero hablar. Hola, buenas tardes a todos. Les saludo primero. No, bueno, son muchas cosas. En realidad, las preguntas a mí se me iban suscitando a medida que iban hablando, obviamente, y no iba a cortar. Ahora es como que tengo muchas cosas. Pero sí, o sea, lo que a mí más me hace ruido siempre es poder trabajar ese liderazgo sobre todo lo que es lo heterogéneo, ¿no? De las personas, la diferencia que hay entre todas, como siempre Adita nos recuerda, ¿no? Que somos seres únicos y irrepetibles. Y bueno, y poder ser líder, abrir el camino, ¿no? Como aprendíamos hoy, en medio de tantas personalidades, personas que vienen traspasadas por una vida, por una cultura, por un contexto. Eso, ¿no? Yo creo que es el gran desafío, o por lo menos el que yo siento que siempre nosotros nos enfrentamos, ¿no? El poder llegar. Por eso Jesús, bueno, él era Jesús, ¿no? Era Yahshua, pero qué difícil por ahí se torna eso, ¿no? Lo que funcionó con alguien, tal vez con otro no te funciona, y es como volver a empezar, y eso es lo que yo me replanteo, ¿no? Más allá de toda la teoría y todo lo que uno sí ya puede tener y sigue adquiriendo. Cómo trabajar en eso, ¿no? En lo heterogéneo de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y aquellos, porque el mismo Jesús cuando reclutó a los 12 eran totalmente diferentes, de ámbitos diferentes, de contextos diferentes, y él logró, sin cambiarlo, porque al final de la historia de Jesús vemos a un Pedro cortándole la oreja a Marlon, o sea que esa impulsividad que tenía Pedro, por ejemplo, no estaba muy del todo sacada de él, y sin embargo Jesús pudo trabajar en él, y como decía Horacio, ¿no? Como pudo en él plantar, ¿no? Ese fundamento de los apóstoles, ¿no? Del que después el apóstol Saulo nos habla, ¿no? De que sobre el fundamento de ellos sigamos construyendo. Entonces, bueno, el desafío es ese, creo, y mi expectativa sobre este curso es eso, poder llegar en uno de los objetivos. Buenísimo. Nada más que eso. Gracias, Horacio, por el lugar. Qué bueno. ¿Saben que hay algo que nos puede ayudar mucho en nuestro liderazgo? Porque la ilusión puede ser de que si lo hacemos bien va a ser muy satisfactorio. Y yo quiero que no nos vayamos de esta clase sin desarticular ese mito.
Podemos ilusionarnos y fantasear de que si lo hacemos bíblicamente y lo hacemos ajustado a todas las instrucciones de la Escritura puede llegar a ser muy satisfactorio para nosotros. Un liderazgo productivo sí va a ser, pero satisfactorio yo no sé, porque uno puede leer la historia de Moisés, que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó hasta el Jordán, al lado de la tierra prometida, 40 años, y yo no lo veo a Moisés teniendo un liderazgo muy satisfactorio, les aviso. Pero sí lo veo al ángel peleándose con Satanás por el cuerpo de Moisés. Ese fue el nivel de excelencia y de respeto que Dios le tuvo a Moisés. No dejó que lo enterraran y que Satanás se lo lleve ni al cuerpo, estoy hablando de un cuerpo sin vida. Es el respeto de Dios por Moisés. Y la vida de Moisés fue un liderazgo totalmente bíblico, totalmente conforme al propósito de Dios y a la voluntad de Dios, pero sufrió bastante, pobre viejo. Sufrió bastante. Así que no piensen de que esto va a ser, ahora voy a hacer el liderazgo bíblico y me va a ir de maravilla, voy a ser feliz, vamos a brindar todas las noches con champán por lo bien que me está yendo. No es así. Estoy hablando de tomar la cruz y seguir al Señor. Que sea productivo para el objetivo, para la visión. No para mí. Nosotros somos esclavos. En el Nuevo Testamento dice Pablo, siervo de Jesucristo. Mala traducción. Si lo buscan en el griego, la palabra va a ser esclavo. Está pésimamente mal traducido. Pablo, siervo de Jesucristo. No, Pablo, esclavo de Jesucristo. Entonces, eso es lo que nosotros somos, esclavos de Jesucristo. Entonces, seamos defraudados, no seamos defraudados, cueste, no cueste, lo que sea, nuestro galardón está en el cielo, nuestro galardón no lo busquemos acá en la tierra. Pero a mí me ha servido a lo largo de estos últimos años principalmente, que son los más duros. Será porque uno se pone viejo y que ya no aguanta tantas insatisfacciones en el ministerio, pero siempre me sirve de consuelo ir y ver a Moisés esos 40 años conduciendo al pueblo en el desierto, y la verdad lo llevó hasta la puerta de la tierra prometida. Sí. ¿Cumplió el propósito? Sí. ¿Dios amó a Moisés? Sí. ¿Mandó a su ángel a pelear por el cuerpo de Moisés? Sí. ¿Le dejó ver la tierra prometida? Sí. Y Moisés no se dio cuenta. ¿Por qué no lo dejó entrar? Lo dejó mirarla nomás y no lo dejó entrar porque era viejo, para que disfrute lo que hizo y no tenga que enfrentar las batallas, ni en Jericó, que era la primera ciudad, ni nada, ninguna cosa de más. Puso un joven ahí a Josué para que conduzca al pueblo para entrar. Y le dijo, Moisés, ya está. Ya está, ya hiciste lo que yo quería. Buen siervo fiel. Buen siervo fiel. ¿No parece eso al Nuevo Testamento? Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Y yo quiero eso. Entonces, tenemos que aprender un liderazgo abnegado, dice el pastor Lucas siempre. Abnegado. Es la palabra que más usa el pastor Lucas, abnegado. Y lo que tenemos que aprender. Creo que es así, Daniela. No te estoy prometiendo el éxito asegurado. El éxito probablemente sí, pero no a lo mejor no la dicha, no la alegría, no el festejo, ¿viste? El festejo ya lo vamos a tener, Daniela, quédate tranquilo. Vos principalmente. Sí. Y el Horacio también, obviamente, que tengo referencia de que ha empezado a dar una materia anoche y los alumnos estaban chochos de la vida. Muy contentos. Así que estamos... Hoy el profe está de cama, así que no pudo arrancar. El próximo va a estar. ¿Qué le pasó? Vino de trabajar con fiebre, se hisopó, le dio negativo, pero bueno, ahí está. Le aviso ahí a David que lo veo. Pero no, mañana capaz que yo se mejore. Se agarra la cabeza. Para que no venga el pastor David, le aviso. No vaya David. Pero bueno, sí está contento él también con la clase. Estaba asustado porque eran muchos. El primer año es un año muy numeroso. Es re lindo. Bueno, pero ahí va. Qué bueno. ¿Algo que comentar, Enzo, para terminar?
Ese está equipado, ¿eh? Ese está equipado. Toda la tecnología. Toda la tecnología. Es nuestro maestro. Es nuestro mentor. No, pero tanto, no. No, solo que muchas veces nosotros pensamos que Jesús escoge los suyos, ¿no? A nosotros, algunos quizás podemos llegar a escoger, pero muy raros, generalmente son los que Dios escogió para nosotros, para que se acerquen. Y yo siempre escucho el caso de, quizá en otras labores, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen los albañiles o gente que viene con su gente y hablan mal de los mismos empleados. Y, o sea, comparando un poquito las dos cosas, ¿no? Que es totalmente diferente, ya lo hemos visto recién. Y yo siempre les digo, mirá, no culpes a él, vos le tenés que enseñar, si vos no le enseñás, ellos no van a aprender solos. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces creemos que porque alguien sabe un poquito la Biblia ya sabe liderar o ayudar a liderar, y tenemos que aclarar conceptos y enseñarles a hacer las cosas. A mí, cuando yo empecé, cuando me acerqué a la iglesia, me pasó que querían que haga un montón de cosas, porque era una iglesia grande y que había muchas cosas para hacer, pero me mandaban y no me enseñaban lo que había que hacer. Entonces cometía muchos errores y de pronto cometer los errores y hasta después te retan. Entonces voy a decir, ¿qué quieres que haga si nadie me enseña? Si no me dicen cómo lo tengo que hacer. Entonces esos errores comienzan por el liderazgo. El liderazgo debe instruir, debe enseñar y debe probar a las personas, y sabemos que así mismo, haciendo todo eso, nos vamos a encontrar, bueno, con el tema que estaban hablando recién, ¿no? O sea que el líder no va a gozar de su éxito porque no está buscando gente que lidere para él, sino que está buscando gente para Dios. Y obviamente cuando estamos en esa función y las cosas no salen bien, y nosotros si hicimos bien el trabajo, por lo menos vamos a tener la satisfacción de haber cumplido. Eso. Ah, qué bueno. Buenísimo. Muy bueno, Pastor Enzo. ¿Alguien más quiere decir algo o cerramos la clase faltando 2 minutos? 2 minutos para el horario. Miren, ¿no? Bien, David. Una sola cosa quiero agregar yo que anoté acá, que me llama la atención, y creo que si podemos intentar que el liderazgo llegue a tener una convicción, va a haber una productividad del liderazgo, porque muchas veces las cosas se hacen sin esa convicción. Creo que lo recitaba la Hada, Bernabé tuvo una convicción de lo que hacía para presentar al resto de los que estaban ahí el apóstol Pablo. El mismo Andrés realmente tenía convicción de lo que hacían. Entonces yo digo y opino que por ahí tenemos que tratar de estudiar más y aprender más para poder enseñar que el que va a liderar tiene que tener convicción de lo que quiere hacer para que ese liderazgo sea productivo. Porque si uno no tiene esa convicción, no está realmente uno convencido de lo que quiere hacer, y obviamente que el que lo sigue se da cuenta que no está convencido. A ver, ¿por qué lo seguían a Jesús? Los 12 lo siguieron porque estaban bien convencidos de la convicción que tenía realmente Jesús. Creo que con Pablo pasó lo mismo, y creo que por ahí es bueno ensayar esto. Primero, obviamente, convencerse uno que es un líder. Bueno, seguramente más adelante lo explicarán a ustedes lo que es un verdadero líder, de dónde nace un líder. Pero me parece que una herramienta fundamental es tener convicción, para que esa convicción no sea contagiosa, positiva, ¿no? Porque si no, no vamos a tener una productividad positiva en lo que hagan. Pero simplemente eso me llamó la atención a mí, lo noté. Bien, David, excelente. Te adelantaste o anticipaste uno de los temas que vamos a ver, que es motivación. ¿Sí? Motivación. Así que ahí lo están aplaudiendo. Pero es fundamental eso, ¿no? Que un líder sepa motivar
a sus seguidores. Sin motivación y sin la motivación correcta no vas a lograr que se sumen como Jesús logró que se sumaran y fueran capaces de dar la vida, ¿no? por el propósito. Sin corazón, sin invertirte en otros, el secreto es corazón, amor y decisión de invertirte en otras personas. Y dejar las guerras de ego de lado, que las vemos tantas veces presentes, desde el jardín de Edén para acá, el ego, ¿no? Yo sé, yo puedo, yo no necesito a Dios, yo soy más que Dios. El ego, que es lo que al ser humano nos lleva a fracasar siempre, o a no lograr los resultados que probablemente Dios espera. Listo. Muy bien. Si Dios quiere, el día miércoles, 19:30 horas, ya con el material impreso y con el libro de Nehemías leído. Vamos a seguir con esta misma metodología, así, teniendo un clima de cordialidad y de participación. Los bendecimos en el nombre de Dios y los esperamos el miércoles que viene. Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias por estar. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.